Bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de lo que ha ocurrido en Europa esta semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon. Gracias por vernos. Entre los temas de la semana, convocados por la ONU, los líderes mundiales tienen esta semana su cita anual con el clima, este año en la ostentosa ciudad de Dubái. Antes de la reunión, manifestantes de todo el mundo salieron a la calle para pedir acciones relevantes. Pero aunque la ciencia es clara, las respuestas no lo son tanto y la voluntad política sigue siendo escasa. Analizamos la posición de Europa en la COP más de cerca. Además, una gran nube de humo ensombrece la cumbre. Según diversas ONGs, Dubái está asfixiada por unos niveles de contaminación muy altos, provocados por su industria de combustibles fósiles. Mientras tanto, aquí en Europa, nuevos datos advierten de que la contaminación tóxica del aire sigue siendo el mayor riesgo medioambiental para nuestra salud. Así que nos preguntamos, ¿qué más se puede hacer para abordar a este asesino silencioso? Damos la bienvenida a nuestros invitados de esta semana, Soraya Rodríguez, eurodiputada del Grupo Renovar Europa. Hola, bienvenida. Encantada. Guillermo Bullrich, de 8Versa, una consultoría de sostenibilidad basado en Londres. Un gusto. Y Ana Gombau, periodista y moderadora especializada en energía, clima. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Pero como siempre, antes de conocer sus opiniones, escuchemos lo que está en juego para la COP28 de este año. Luis Albertos nos cuenta más. Olas de calor, sequías, incendios e inundaciones son algunas de las drásticas consecuencias que el cambio climático está teniendo en el planeta Tierra. Mientras los científicos gritan a los cuatro vientos que no existe un planeta B, líderes mundiales y empresarios han acudido a Dubái, la ciudad conocida por sus tiendas de lujo y su vida nocturna. Entre ellos, una delegación multipartidista del Parlamento Europeo y decenas de miembros de la Comisión Europea. Su llamamiento: triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030 y duplicar la eficiencia energética, y también eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Con tanto en juego para el clima, nos preguntamos si los políticos están a la altura de las circunstancias y cómo de relevante es el papel de la Unión Europea en la COP. Las palabras de Luis Albertos. Empezamos quizás con usted, Soraya, para saber un poco más de qué está exactamente en juego aquí para el clima y para Europa. Pues realmente en esta COP28, como ha dicho la Agencia Internacional de Energía, ha llegado la hora de la verdad. Porque si reafirmamos el compromiso acordado en París y realmente queremos frenar el calentamiento, limitar el calentamiento a 1,5 grados, que ya es imposible, ya estamos hablando de 2 grados, tenemos en esta cumbre realmente que acordar un calendario cierto de reducción de las energías fósiles. Claramente tenemos que reducir nuestras emisiones. Ahora mismo, si todos los estados comprometidos cumplieran sus planes de reducción de emisiones, estaríamos en limitar estas emisiones en un 8% Eso que para el hemos dicho, 2030. la ciencia está ahí, está claro. Pero realmente necesitamos, para evitar este calentamiento, reducirlas en un 43% el 2030. Entonces, el mayor problema es que los mayores contaminantes no están asumiendo sus compromisos. En este sentido, creo que la Unión Europea sí lo está haciendo. Y Europa pues tiene un papel muy importante, entonces, ahí, Ana, para jugar. Sí, tiene un papel muy importante porque, a ver, llevamos una semana de COP28 y tenemos ya unos primeros éxitos, quizás. Se ha acordado el Fondo para pérdidas y daños para países en vías en desarrollo, el compromiso de triplicar renovables, pero primero de todo, estos compromisos tienen que hacerse tangibles, es decir, tiene que haber un compromiso claro y unos planes claros de todos los estados de la ONU de acelerar esta ambición y sobre todo con los países que son productores de petróleo y gas, que no estamos hablando solo de países en Oriente Medio o en África, sino que estamos hablando de países como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia, países desarrollados. Ser muy pragmáticos en el sentido de colaboraciones que Europa puede
acordar con ellos para acelerar la capacidad de renovables, para acelerar estos procesos y acabar de una vez por todas, cuanto antes, con combustibles fósiles. ¿Y su punto de vista, Guillermo, desde Londres, desde el gobierno también de Inglaterra? Sí, yo realmente creo que el papel de la Unión Europea es extremadamente relevante en esta COP, pero también esto significa una responsabilidad extremadamente relevante para la Unión Europea. Siento que si bien se hicieron grandes avances en la Unión Europea en términos energéticos, por ejemplo, con la aplicación de renovables, igual hacen falta mayores esfuerzos en integrar otros sujetos a la discusión. Uno de esos sujetos son también los países del tercer mundo, que necesitan un apoyo para el desarrollo sostenible en su día a día, y también cierta integración de la pequeña y mediana empresa en sus políticas, ya que se ven realmente afectadas en un mar de regulaciones que en algunas ocasiones les generan más perjuicio que beneficio, así que sería interesante ver cómo la Unión Europea encara estos temas para ver el resultado. Pues están en ello, pero para saber más qué ambiente se respira ahí en Dubái, en la COP, hemos preguntado a nuestro corresponsal científico, se llama Jeremy Wilkes, y hemos preguntado si Europa está teniendo una buena o una mala COP. Yes, Maeve, I am indeed standing here. Sí, Maeve, estoy aquí en un camino de baldosas amarillas, y como recordarás, la moraleja del cuento de Alicia en el País de las Maravillas es que si te mantienes fiel a tus ideas y sigues avanzando, ocurrirán cosas buenas. Y eso es lo que les ha ocurrido a algunos de los activistas. Por ejemplo, los que hacen campaña para que la salud y el cambio climático se tomen más en serio. Han pasado de ser eventos paralelos a ocupar el centro del escenario. También hemos visto cómo se ponía en marcha el Fondo para Pérdidas y Daños, que se decidió el año pasado. En lo que respecta a la Unión Europea, mucha gente espera que asuma el liderazgo. Dicen que las medidas para reducir las emisiones de metano que se han tomado en la UE son significativas y marcarán una diferencia apreciable. Pero el resultado del cuento de hadas que todos estamos esperando es que esta COP termine con una frase que diga que eliminaremos los combustibles fósiles. Pero en este momento, creo que todavía estamos en el país de La La Land. I think we're still in La La Land on that one. El análisis ahí de Jeremy Wilkes desde Dubái con este mensaje de que si esperamos una declaración sobre la eliminación de los combustibles fósiles, hay que olvidarla del momento. Supongo que eso es porque está pasando también en un país rico en petróleo y también Dubái es un productor, Ana, de petróleo. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Es decir, para empezar, a nivel de toma de decisiones en procesos como los de la ONU, ese tipo de decisiones se toman por consenso. Entonces, si, por ejemplo, en la Unión Europea ya es difícil que 27 Estados miembros se pongan de acuerdo en cuestiones de unanimidad, cuando tienes 190 y pico estados que tienen que tomar una decisión, pues obviamente pues las ambiciones pues siempre se tienen que bajar un poco y tendrás países que van a vetar resoluciones más ambiciosas. Esto por una parte. También es verdad que se han visto, y es que no se podía saber que esta COP no fuera a tener unos vínculos evidentes con las empresas productoras y los países productores de combustibles fósiles. Se ha revelado que el presidente de la COP, el Sultan Al-Jaber, ha utilizado o quería utilizar la COP para conseguir... Para vender, para hacer negocio. Exacto. Y eso ya no creo que es una buena idea. Hemos visto que estuve también hablando con Wopke Hoekstra, nuestro comisario que está ahí, pero fue un poco polémico lo que ha dicho el presidente de la COP, Sultan Al-Jaber, antes esta semana diciendo que la eliminación progresiva del carbón, gas y petróleo llevaría al mundo de vuelta a las cavernas y que no hay pruebas científicas que demuestren que limitaría el calentamiento global a 1,5 grados. Es una vergüenza, la verdad. Yo creo que ya era una vergüenza, desde mi punto de vista, realizar la COP28 en un país como Dubái y, desde luego, colocar como presidente de la misma al presidente de una de las mayores petroleras. Casi me ha gustado, ¿no?, que saliera a la luz esta declaración en la que se manifiesta como un negacionista, como los negacionistas que estamos viendo también aquí en Europa, partidos de extrema derecha. Si hay algo claro en relación al calentamiento global es la evidencia científica. Sabemos efectivamente cómo se producen y cuál es la causa. E indudablemente las emisiones de CO2 y la utilización de las energías fósiles son claramente la causa mayor. Hay otras medidas que se pueden hacer, pero sin reducción
reducción de gases de efecto invernadero, no hay solución al calentamiento. Lo que falta, evidentemente, es una valentía política para adoptar los cambios con rapidez. Y lo que se ha demostrado en esta cumbre es que, como he dicho al principio, esta cumbre puede ser la hora de la verdad, porque hay que adoptar un calendario cierto de final de las energías fósiles y, muy importante también, eliminar las subvenciones al carbón, al gas y al petróleo, todas aquellas que no tienen nada que ver con la transición justa para personas vulnerables, con bajas rentas, que en una transición se pueden permitir. Y queremos su punto de vista, a ver, porque es el momento de verdad aquí en COP, porque todos los que están ahora en COP saben que el año que viene hay otro COP, así que el año que viene después hay otro COP, así que la presión tampoco está ahí y solo pues están hablando y hablando. Concuerdo, creo que esto viene pasando hace algunas COP y la gente o la población está buscando mayores resultados, más allá de los acuerdos que se logren en esta COP o en las anteriores. Entiendo que hace falta mayor acción, muchísima mayor acción. Obviamente que hay que tender puentes, hacer acuerdos, pero se necesita actuar urgentemente. ¿Y qué tal sus clientes? ¿Están preocupados? ¿Están siguiendo COP? ¿O están preparados para perder beneficios para salvar la planeta? Obviamente nuestros clientes están expectantes sobre cuáles van a ser los resultados de la COP. Como mencioné antes, nuevos acuerdos o nuevas regulaciones pueden impactar sus operaciones. Eso es extremadamente entendible. Entonces yo imagino que dentro de algunos días, algunos meses, cuando baje un poco la ola de lo que haya pasado en la COP, van a empezar a entender el nuevo panorama, si es que lo hay. ¿En su opinión es solo un poco un festival de clima o...? También es verdad que sí que me da la sensación un poco que se está convirtiendo como en una gran feria también pensando, de muchas empresas. Un circo, ¿no? De prensa. No, sí. ¿No? ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Mira, indudablemente las COPs va todo el mundo, puede parecer desde fuera que es una especie de feria, ¿no? Pero no es verdad. En las COP se acuerdan decisiones que luego tienen una importancia real. Y el hecho de la importancia de la COP lo muestra cómo han desembarcado en esta COP 28 más lobistas de las empresas del petróleo, del gas y del carbón que nunca en la historia. 2.500 lobistas de las energías fósiles están presentes. Si no tuviera importancia lo que ahí se va a decidir, la conclusión final que se apruebe el 12 de diciembre, no habrían desembarcado precisamente para evitar que hagamos este calendario, que salgamos de allí con conclusiones fuertes. Por lo tanto, es verdad que el marco en el que adoptamos las decisiones de las COP no es el ideal, pero es el que hay y en ese tablero de juego hay que estar, hay que jugar. Y la prueba importante de que hay que estar y de que es interesante es cómo han desembarcado con un número como nunca en la historia. Indudablemente, con un presidente de la COP, presidente de una gran petrolera, tenían un marco adecuado. Pero yo creo que no les está saliendo las cosas como esperaban. Hay que cambiar la arquitectura, está claro. Hay que pasar de decisiones voluntarias a decisiones vinculantes. No es posible que la economía más contaminante del mundo, como es Estados Unidos, haya aportado, por ejemplo, al fondo de daños, dirigido a países como África, 17 millones, mientras la Unión Europea, que solo aporta el 7% de emisiones, 285. Y quiero preguntar, ¿dónde está China? China no es un país en desarrollo. También, bueno, esta semana los europeos estuvieron en Beijing hablando con China. Claro, la cumbre. pero hay que hablar. Pero bueno, me gustaría volver a la COP porque una de las grandes historias también de la COP de este año es de triplicar la capacidad instalada de energías renovables para 2030, algo que solo funcionará si se duplica también la eficiencia energética. Y para saber más, tener más información sobre este tema y conocer el punto de vista de una empresa de calefacción y refrigeración, hablé con Jürgen Fischer, presidente de Danfoss Climate Solutions, que acaba de regresar, de hecho, de la COP. Si hacemos cuentas, triplicar no es suficiente. Pero hay una buena opción para aumentar los objetivos de eficiencia energética, duplicarlos del 2 al 4%. Y eso, por supuesto, podría ayudar junto con las renovables a conseguirlo. Y de este modo,
Creo que tenemos un plan claro de aquí a 2050. La eficiencia energética es más importante y más rápida que la construcción de renovables. Hay un gran problema en la construcción de renovables, como saben. Hay razones políticas, de dinero, para no hacerlo. Pero en cuanto a ahorrar energía, eso ya lo podemos hacer hoy utilizando la tecnología que ya existe. Las palabras de Jürgen Fischer. ¿Qué importancia tiene este compromiso, Guillermo? Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la persona que habló recién. La eficiencia es el camino, es el camino más corto para llegar hacia las metas que se proponen y no tanto pensar en un plan a larguísimo plazo. Entonces, me parece que por el momento la eficiencia es el camino y a ese camino hay que agregarle otras cosas, eventualmente una promoción de renovables y así como combatir esa lucha entre convencional y no convencional. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo y pone además en evidencia que realmente nuestro crecimiento a nivel de producción, que tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? Y tenemos que no simplemente triplicar renovables, pero es que realmente reducir en general nuestro consumo de energía, y sobre todo en Europa. Yo creo que precisamente con la crisis energética que vivimos este último par de años se ha hecho evidente que muchos de los objetivos de reducción de energía en REPowerEU, etcétera, hemos podido avanzar. Por buen camino. Y que también es verdad que obviamente que precisamente para el plan de frenar combustibles fósiles lo que necesitamos es realmente una reducción total de nuestra energía. Entonces yo creo que es un muy buen compromiso que tenemos de la COP, pero que obviamente como todo tiene que ir acompañado con planes que lo hagan estos compromisos tangibles. Y lo que todo el mundo también cree que está haciendo esta semana, que es muy importante tener el COP, porque mira, estamos todos hablando de lo que está pasando en nuestro planeta. Estamos hablando del cambio climático, aunque a veces estas conversaciones no son muy cómodas. Pero hemos visto también, Soraya, antes de la reunión, científicos reunieron para publicar una declaración en la que se decían: te necesitamos, estamos aterrorizados. Es un llamamiento para que la gente se convierta también en activistas. Sí, es lo que yo decía antes. La evidencia científica es clara, es evidente. Sabemos las causas, sabemos cómo se está produciendo. Pero en el Parlamento esta semana se están hablando mucho del COP, porque también hay muchas cosas también. ¿Sí? ¿Mucho? Desde luego, Europa... en el Parlamento hemos aprobado una resolución para ir a esta COP con un planteamiento claro, pero hablando de la evidencia científica, los científicos nos están diciendo que por encima del calentamiento de 1,5 grados, realmente ellos no saben cuáles pueden ser las consecuencias. Hasta ahora sabemos que están las inundaciones, que están las sequías, que tenemos... pero la conjunción de todos estos efectos en nuestro planeta, en nuestra biodiversidad, están fuera de control. Por lo tanto, no es posible que demos voz en una COP como esta a negacionistas. Pero la gente que nos está viendo, por ejemplo, también tiene su vida, tiene sus cosas, están también cansadas y igual piensan, nosotros no podemos cambiar nada. Sí, todos podemos cambiar. Sí, yo creo que obviamente hay algo que todos podemos hacer, y es obviamente, por una parte, ser más conscientes, tomar conciencia realmente de nuestro consumo a nivel individual, que cada una de nuestras acciones pues tiene consecuencias y que hay unos límites planetarios que desde este punto de vista hay que respetar, pero también es nuestro papel denunciar negacionistas del cambio climático, asegurarnos de que no estén en nuestros gobiernos, votar y usar nuestra voz para conseguir esta ambición. Okay, nos estamos quedando sin tiempo. Una cifra de esperanza solo. Hemos reducido el 37% de emisiones de gases invernaderos desde a 1990 en la Unión Europea, y hemos incrementado nuestro crecimiento. Por eso quiero también lanzar un mensaje de esperanza. Esto de que la reducción de las energías fósiles nos lleva a las cavernas, que decía, es falso. Europa ha avanzado, ha sido líder en la reducción de gases de efecto invernadero y hemos
crecido en nuestras economías. Ese es el futuro. Podemos, sabemos hacerlo y hoy contamos con el conocimiento científico y tecnológico para avanzar. Okay. Me temo que nos quedamos sin tiempo para más, pero sin duda volveremos a tratar este tema. Pero no pierda de vista Euronews para todas las novedades también de la COP. Tenemos un blog diario informando sobre el terreno. Pero de momento quédense con nosotros porque tras la pausa hablaremos de la grave crisis de salud pública por la contaminación atmosférica. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Soy Maeve McMahon y con nuestros invitados estamos hablando de algunos de los temas más destacados de esta semana. Y una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención ha sido la preocupante información publicada esta semana sobre la calidad del aire aquí en Europa. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, la contaminación sigue siendo el mayor riesgo medioambiental para nuestra salud, causa asma, enfermedades cardíacas y muchísimos muertos cada año. Y tengo la sensación que estamos hablando de estas cifras cada año y no hay mucho cambiando, Soraya. Bueno, la verdad es que en este sentido la Unión Europea ha aprobado una importante directiva de la calidad del aire, que ahora precisamente... Pero hace muchos años, ¿no? No, la hemos aprobado recientemente. Está reservado. Una nueva directiva para abordar realmente este enorme problema y es una directiva que la hemos aprobado hace 2 plenos o 3, perdóname, creo que fue. Y ahora mismo estamos en negociación con el Consejo, en trílogos. El objetivo fundamental de la directiva es poder reducir esta cantidad de muertes por este, como tú lo decías al principio, enemigo silencioso, reducir estas partículas finas, que son las que se detectan peor, pero causan realmente más muertes, y para ello la directiva es muy ambiciosa. Establece la obligación de los planes nacionales de calidad del agua por parte de los Estados miembros, establece un elemento de transparencia de cara a la ciudadanía, establece el principio de responsabilidad y para ello el acceso a la justicia, ¿Y que los Estados respondan. ¿Negociaciones? Bueno, yo lo estoy siguiendo más del punto de vista de las regulaciones que van a lograr que mejoremos la calidad de nuestro aire, ¿no? Es decir, todo lo que vienen a ser legislación energética, de cambio climático, el llamado Fit for 55 en inglés, etcétera. Obviamente, es decir, mejorar la calidad del aire, si miramos a nuestras ciudades y nuestros pueblos, pues requiere un abanico enorme de soluciones, desde eficiencias energéticas en nuestros edificios, electrificación en masa, incrementar obviamente nuestra capacidad de renovables, reducir el número de coches a combustión, por ejemplo, en nuestras calles. Y la situación en España no está muy bien. ¿Cree que la justicia europea condena a España por la contaminación en ciudades como Madrid y Barcelona? Pero Guillermo está viviendo en Londres. ¿Cómo está la situación en Londres? ¿Y pueden darnos algunas ideas para mejorar la situación aquí? Sí, bueno, Londres y Reino Unido en general han tomado algunas decisiones positivas en estos términos. Entonces, nosotros nos enfocamos en soluciones como prácticas. Entonces pensamos dónde es que pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo y si lo pensamos 2 minutos nos damos cuenta que pasamos mucho tiempo en nuestras casas, mucho tiempo en el transporte, porque y en el trabajo. Y en el trabajo. Entonces, claramente esos son los focos que nosotros tenemos que atacar y en ese sentido el sector del transporte y el sector de bienes raíces tienen muchísimo trabajo por hacer. Sin embargo, también hay muchísimas herramientas nuevas que te permiten medir en vivo la cantidad de partículas nocivas en el aire. Entonces, hay muchísimo por hacer. Como comentó ella previamente, está todo en la eficiencia, en reemplazar quizás calderas a combustión por calderas eléctricas. O sea, ese tipo de medidas van a drásticamente bajar la cantidad de partículas nocivas. Entonces hay como una ruta de salida de esto. Entonces ahora queda trabajar. Lo que piensa también la directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Hemos mandado a nuestro corresponsal Gregor Laurie para hablar con ella. Escuchen.
La legislación europea solo ayuda y resuelve los problemas en cierta medida. Necesitamos también medidas nacionales, otras políticas. Por ejemplo, ¿cómo pueden los países animar a los hogares y a las familias a pasar de los antiguos sistemas de calefacción a fuentes de energía más modernas y limpias y a la calefacción urbana? Y por supuesto, las ciudades pueden hacer mucho, sobre todo en lo que respecta a las infraestructuras de tráfico, mejorando las instalaciones para los desplazamientos a pie y en bicicleta. Y por supuesto, el transporte público. Las palabras de Lina Ila Bononen. Pues suena difícil también, ¿no? Pedir también a la gente. Y sobre todo esta situación que hemos visto en Madrid y Barcelona, Soraya. Bueno, es que esto efectivamente tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos antes, eficiencia energética y cambio de energías fósiles a energías renovables. Pero esta nueva directiva, y quiero hacer un llamamiento porque el Consejo está en una posición de querer rebajar las aspiraciones tanto de la Comisión como del Parlamento, para hacerles un llamado y decirles que no es posible rebajarlo. Con la propuesta que hemos aprobado en el Parlamento, reduciríamos en un 75% el número de muertes causadas precisamente por partículas nocivas en el aire en 10 años. Estamos hablando de la vida de los ciudadanos. ¿Y los gobiernos están conscientes? Lo que esta directiva establece también la obligatoriedad de esta presentación de planes nacionales por cada uno de los Estados miembros. Esa es la palabra importante aquí, y amplía muchísimo la obligación de información pública para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de qué cantidad de partículas finas, las más nocivas, por metro cúbico, están presentes en su aire. Y establece también el principio de indemnización y de acceso a la justicia. Cuando los ciudadanos europeos puedan denunciar el incumplimiento de estos planes nacionales, que luego se trasladarán a planes regionales y de las ciudades, y exigir una indemnización por el deterioro de su salud, habremos también avanzado muchísimo. Sí. La directora de la Agencia Europea del Medio Ambiente mencionaba la necesidad de medidas nacionales. Yo incluso, no solo a nivel nacional, sino me gustaría hablar de nivel local, porque muchas de las soluciones de las que estamos hablando se implementan a nivel local. Entonces, lo que creo que es muy importante es dar a las ciudades, a los pueblos, a los gobiernos locales realmente los recursos necesarios para implementar muchas de las medidas como mejoras y mayor eficiencia y electrificación del transporte público, la planificación de distritos de calefacción recurre en buen grado a gobiernos locales. Entonces yo creo que no se puede despreciar el papel importantísimo que tienen ayuntamientos al respecto y de las acciones que pueden tomar al respecto. Ok, Ana. Muchas gracias. Pues esto es todo el tiempo que tenemos para este tema. Muchísimas gracias a Soraya también y Guillermo por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos muy pronto aquí en Euronews y también en euronews.com. Hasta pronto. Hola, están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Soy Maeve McMahon y junto con mis invitados Soraya Rodríguez, Guillermo Bullrich y Ana Gombau estamos echando un vistazo a algunas de las noticias importantes de la semana. Y una de ellas es el futuro del árbol de Navidad, tal y como lo conocemos. Ha llegado el momento del año en el que muchos ponen sus árboles de Navidad, pero pensando en estos objetivos climáticos y la sostenibilidad, algunas ciudades como Estrasburgo, Grenoble y Lyon han abandonado el árbol tradicional por uno metálico o otras alternativas. Algunos aplauden la medida y otros se enfadan al ver que sus tradiciones y costumbres desaparecen de las calles. A ver, Guillermo, ¿qué opina? ¿Deberíamos empezar a tener Navidades sin este tipo de árbol? Yo creo que podemos pensar en alguna tercera opción y cambiar el modelo en el que alguien compra un árbol y lo desecha, o compra un árbol quizá de plástico, lo mantiene por unos años hasta que se rompe o lo que sea y después lo tira a la basura, sino que podemos pensar en algunas estrategias como poder alquilar
los árboles de alguien, buscar otro modelo de negocios alrededor de eso. Ser más creativos, quizá. Sí, a ver, yo creo que, no todas las alternativas sostenibles son igual de sostenibles. Entonces, yo creo que el símbolo del árbol de Navidad, yo creo más que el árbol de Navidad en sí, es un ejemplo y un compromiso de las ciudades, ¿no? De ser un ejemplo para la población de circularidad desde este punto de vista. A ver, Soraya, ¿va a poner un árbol de Navidad tradicional? Yo la verdad es que tengo, justo cuando venía a hablar de este tema, lo he mirado, yo tengo un árbol artificial, ¿no? Y he estado mirando cuánto contamino, cuánto aporto por un árbol de 2 metros, digamos, no es mi caso, no es de 2 metros el mío, pero vamos a poner de 2 metros. La huella de carbono es de 40 kilogramos de CO2. Lo que pasa es que este árbol, digamos que su vida útil debería durar 12 años. Por lo tanto, sí que les digo que las personas, en todo caso, que tengan uno, que miren cuándo le han comprado, porque parece ser que la media es de un uso de 8. No, debe durar 12 si queremos más o menos equilibrarlo. Y luego, respecto al árbol natural, es verdad que su aportación de CO2 es de 2 metros, serían 3,5 kilogramos de CO2. Hay viveros que lo plantan, digamos que no produce deforestación, pero sí que efectivamente hay un cierto daño al suelo, una mayor utilización de pesticidas. Pero lo más importante es cómo reciclamos ese árbol, porque hay mucho en juego también, la mayor contaminación es en el abandono. Y entonces, claro, si es posible replantar este árbol o incluso, por ejemplo, es decir, colocarlo en macetas que pueda permitir para gente que sí que tiene una gran tradición, pues como tú muy bien decías, alquilar ese árbol en esa maceta y volverle a llevar al vivero sin tener... Pero es un debate complicado, ¿no, Guillermo? Es un debate porque estamos hablando de las podemos... tradiciones de un lado y el otro lado el cambio climático, y también esta industria también de los árboles es muy importante para países como Bélgica, Dinamarca, también ganan mucho dinero también con eso. Sí, exactamente. Es momento de empezar a tener en cuenta ciertas prácticas relacionadas a lo ambiental, a la sustentabilidad, y es una invitación también a la población a revisar no solo este tipo de prácticas, sino otras que nosotros damos por sentado. Como nuestra comida también de Navidad, los regalitos que tenemos con todo el papel, estamos gastando. Al final son ciudades, yo creo, que quieren dar ejemplo, ¿no? a la población, al fin y al cabo, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, estamos consumiendo por encima de nuestros límites planetarios, hay que hacer, y esto requerirá pues un cambio inevitable de costumbres, gradual, y entonces aquí las ciudades, al ser entidades realmente con mucha credibilidad de cara a la población, tienen un papel importante en y esta palabra yo creo que gradual es importante, ¿no? Estamos hablando de esto. Estamos sin tiempo, Soraya, lo siento, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Guillermo Bullrich también y Ana Gombau, y gracias a vosotros por vernos como siempre. Si tienen comentarios sobre el programa, nuestra redacción de correo electrónico es bruselastequiero@euronews.com. También pueden encontrarnos en las redes sociales. Nos vemos muy pronto aquí en Euronews.